está pronto. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, como corresponde, agradecer de manera muy especial la invitación a la Fundación Sol y a todo el movimiento No Más AFP que nos permite estar acá. Para mí es una experiencia muy rica conocer el caso de Chile, el resto de los casos que están presentando los compañeros en la mesa y también poder aportar el caso uruguayo, que creemos que puede ser un modelo, digamos, un modelo más, pero un modelo relevante a partir de los debates que se dan en Chile. Mi presentación básicamente se va a basar en, presentar mínimamente el sistema de seguridad social en general en Uruguay, pero después me voy a concentrar en el régimen mixto de pensiones y jubilaciones que tenemos. Luego voy a mostrar algunos resultados relevantes que creo que muestran algunos logros del sistema uruguayo, pero también algunos desafíos. Y por último, algunas reflexiones en el marco del debate que se da aquí en Chile. En particular, el sistema de seguridad social en Uruguay, de alguna manera no está integrado como en la mayoría de nuestros países. No hay un sistema único integrado, sino que en cierta forma está fragmentado. O sea, existe un organismo que es el Banco de Previsión Social, que da cobertura a aproximadamente el 85% de los beneficiarios de la seguridad social en Uruguay o un poco más, pero luego ese sistema coexiste con las llamadas cajas paraestatales. Ahí tenemos la caja militar, la caja policial, la caja bancaria, los escribanos y los profesionales. Y evidentemente, quizá este es uno de los desafíos que hay en Uruguay a los efectos de reformar el sistema. Uno puede ver en ese cuadro la prestación promedio que se obtiene en cada una de esas cajas y efectivamente ve asimetrías que son bastante difíciles de justificar. O sea, en el régimen general que yo mencionaba del BPS, la jubilación promedio anda en los $600 aproximadamente. Bueno, después tenemos el sistema FAP, con el que me voy a meter después, en ese sistema mixto, donde hay un pilar de capitalización individual, es significativamente más baja la prestación promedio, pero después tenemos el resto de las cajas, con el caso, por ejemplo, de la caja bancaria, donde para el caso de los hombres la prestación mínima es de $2.600. Entonces, evidentemente, ahí hay unas asimetrías muy importantes, hay unas diferencias muy grandes, y es importante que estos colectivos que tienen una capacidad contributiva evidentemente mayor puedan de alguna manera aportar al sistema común y solidario del Banco de Previsión Social que involucra a todos los trabajadores, ¿verdad? Me voy a centrar, para presentar el caso uruguayo, en el Banco de Previsión Social específicamente, ese régimen general. Básicamente allí ustedes tienen cuáles son las fuentes de ingresos, o sea, cómo se financia el sistema de seguridad social en Uruguay. Y ahí tenemos en primer lugar las cotizaciones. En nuestro caso, que esto en Chile puede no ser raro, pero en realidad es una rareza si uno lo compara a nivel internacional y en particular con los países desarrollados, existe un aporte personal de 15%, y un aporte patronal de 7,5%. Cuando en realidad, si miramos al mundo desarrollado, esto se invierte. En general, el aporte patronal es bastante mayor, o por lo menos igual, y en el caso uruguayo claramente, y en el chileno también, el aporte obrero es bastante más alto. Bueno, esas cotizaciones representan aproximadamente el 60% de los ingresos del Banco de Previsión Social. Pero después hay otra fuente de ingresos que nosotros llamamos ingresos genuinos de la seguridad social por ley, que son los impuestos afectados, ¿verdad?, que paga el conjunto de la sociedad y que representan aproximadamente un 40% casi de los ingresos del BPS. Básicamente estos ingresos, para que ustedes tengan una idea, representan el 10% de nuestro PBI. Allí tienen una desagregación de los impuestos. Básicamente el impuesto más importante afectado es el IVA, ¿verdad? Pero también hay 7 puntos de la tasa de IVA, que es más alta, pero hay 7 puntos que van directamente al BPS. Y también hay un impuesto que se llama de asistencia a la seguridad social, el IAS, que es un impuesto específico a las jubilaciones y pensiones más altas que hay en Uruguay para financiar justamente el gasto de la seguridad social en el BPS. ¿Qué brinda el BPS, verdad? No solo brinda jubilaciones y pensiones contributivas, sino que además el sistema brinda otro conjunto de prestaciones. Allí ustedes ven pensiones no contributivas por vejez e invalidez, contingencias durante la actividad como el seguro de enfermedad, seguro de desempleo, subsidios por maternidad, paternidad y cuidados parentales.
asignaciones familiares también y algunas prestaciones de salud muy específicas que no brinda el Sistema Nacional Integrado de Salud que tenemos y algunas prestaciones sociales. Pero básicamente si uno mira cómo se distribuyen los gastos de la seguridad social del BPS en el Uruguay, lo que observa es que obviamente el grueso de los gastos se va en lo que llamamos prestaciones IBS, de invalidez, vejez y sobrevivencia. Esas son la fuente principal de egresos que tiene el sistema, un 82% de los recursos se van ahí. Después hay un 9% asociado a estos subsidios por inactividad compensada, que decía yo, el desempleo, la enfermedad, la maternidad, en fin. Y bueno, después hay algún gasto de administración del propio banco, digamos, que como ven cumple un rol bastante amplio en términos de lo que es la matriz de protección social en Uruguay. Y estos egresos representan un 11% del PBI. O sea que recién decíamos que los ingresos eran el 10%, bueno, aquí tenemos egresos por un 11%, por lo tanto hay un 1% del PBI que está faltando y eso justamente por mandato constitucional lo tiene que aportar rentas generales y hay toda una discusión en Uruguay a partir de lo que es el déficit de la seguridad social asociado a ese 1% que actualmente debe cubrirse con impuestos, digamos, de rentas generales que no están específicamente asignados a la seguridad social, pero que obviamente hay que garantizar que se cumplan con los derechos de la gente y en ese sentido el Estado se hace cargo. Bueno, en esta segunda parte me concentro en el régimen mixto de jubilaciones y pensiones específicamente, ¿no? Básicamente en Uruguay había un sistema de reparto puro previo al año 96 y en esa ola reformista de los años 90, digamos, donde campeaba el liberalismo, el neoliberalismo, la flexibilización de los mercados de trabajo, la desregulación, en fin, el retiro del Estado en muchas de las actividades, en Uruguay efectivamente esa ola llega y se incorpora, digamos, una reforma de nuestro sistema de jubilaciones y pensiones que crea el sistema mixto, en el que básicamente coexisten un régimen de solidaridad intergeneracional, o sea, un sistema de reparto que administra el Banco de Previsión Social y complementariamente un régimen de ahorro individual administrado por las AFAP, que básicamente son lo mismo que las AFP que conocen ustedes acá en Chile. ¿Tá? En realidad, también la reforma la reforma generó un régimen de transición, es decir, no empezó a regir el régimen mixto inmediatamente para los trabajadores, sino que todos aquellos que tenían más de 40 años en el año 96 pudieron mantenerse en el sistema de reparto puro que existía. Y para los menores de 40 años, que hoy son los menores de 63 años, por lo tanto casi todos los trabajadores activos de Uruguay ya están obligados a formar parte de ese régimen mixto, bueno, se creó este nuevo sistema. Evidentemente son regímenes que se complementan, los trabajadores aportan a ambos subsistemas por separados, ahora voy a explicar de qué forma, y después obtienen una jubilación de cada uno, es decir, el BPS, por los montos que se aportaron, otorga una jubilación, y a su vez el sistema FAP otorga una renta vitalicia a cargo de una aseguradora. Básicamente, ¿cómo se aporta en el régimen mixto? ¿Qué parte del aporte va para el sistema de reparto y qué parte va para el sistema FAP? Bueno, con carácter general, lo que ocurre es que para todos los trabajadores que ganan por debajo de $1.650, que son la enorme mayoría de los trabajadores en Uruguay, cerca del 85% de los afiliados al BPS gana esos niveles salariales por debajo de ese umbral, en realidad no hay aporte obligatorio a las AFAP, todos los trabajadores aportan al sistema de reparto. Y efectivamente, por encima de ese umbral y hasta los $4.950, el 15% de lo que yo gano por encima de eso, efectivamente lo aporto a la AFAP. O sea, para poner un ejemplo bien claro, si yo gano $2.000, el 15% de $1.650 lo destino al sistema de reparto, al BPS, y el 15% de los $350 restantes que gano hasta llegar a los 2.000 los destino a mi cuenta de ahorro individual. Bueno, con un sistema de este tipo, ¿qué ocurriría? Lo que ocurriría en Uruguay, además un país bastante pequeño, el sistema de ahorro individual tendría una escala muy pequeña, es decir, el pilar de capitalización solo estaría concentrado en aquella parte más alta de los salarios más altos de la economía y realmente tendría una incidencia muy menor en lo que es
el sistema en su conjunto. Lo que se creó también en el 96 para de alguna manera resolver esto es la posibilidad de que los trabajadores de bajos ingresos también puedan aportar a la SAFAP. Es decir, si hacen una opción voluntaria, no están obligados, pero haciendo una opción voluntaria, los trabajadores pueden quedar incorporados en el régimen AFAP, aportando la mitad de ese aporte personal que decíamos hoy de 15%, aportan la mitad al sistema de reparto y la mitad al sistema AFAP, ¿verdad? Evidentemente, esto planteado de esta forma no le convendría absolutamente a nadie y ningún trabajador haría esa opción voluntaria. Todos se mantendrían en el sistema de reparto que obviamente otorga prestaciones muy superiores a las que otorga cualquier régimen de ahorro individual. El tema es que la ley creó una cuestión bastante curiosa en el sistema uruguayo que nosotros de alguna manera desde el movimiento sindical combatimos, que es una bonificación para aquellos que hacen la opción voluntaria, para aquellos que se afilian voluntariamente a la SAFAP y que aportan la mitad de sus aportes a ese sistema. El BPS, el pilar de reparto, los bonifica y les paga una jubilación mayor, hasta en un 50% mayor, para que de alguna manera compensar de alguna manera el perjuicio que tendrían si simplemente quedaran incorporados en la FAP. Entonces realmente esto es muy curioso, como dice ahí la presentación, el BPS resigna parte de sus recursos por esos individuos que optan por la SAFAP, pero luego los premia otorgándoles una jubilación de alguna manera bonificada y que no se corresponde efectivamente con los aportes realizados. ¿Tá? Es una de las cuestiones que discutimos. Entonces, lo que tenemos en Uruguay es que efectivamente el 70% de los trabajadores han hecho esta opción voluntaria por aportar a la SAFAP. Y fíjense lo que decía un titular de un diario tiene un par de años esto, no es un diario para nada de izquierda, es un diario conservador en Uruguay, y en realidad la nota habla de que las FAP están al acecho de jóvenes desinformados, tratando justamente uno apenas consigue un trabajo y ya tiene un asesor comercial de la FAP tratando de afiliarlo. Y la propia nota, que se basaba en hablar con personas que habían trabajado como vamos a decir, como asesores comerciales de la SAFAP, digamos, tratando de reclutar gente, ellos mismos decían frases de este tipo, ¿no? que tampoco tiene que ver con la seguridad social. El canibalismo de las fuerzas de venta aumenta cada vez más. Se busca una venta en caliente. El abordaje se realiza sin explicar demasiado. Se cierra la venta sin que sin que la persona tenga una instancia de razonamiento. Esto decían exfuncionarios de la SAFAP, y de esa forma, mediante esos métodos, fue que las SAFAP fueron de alguna manera logrando que una cantidad muy importante de los trabajadores se afiliaran voluntariamente y obviamente una vez que uno se afilia ya no tiene posibilidad de desafiliarse. Bueno, esa opción efectivamente voluntaria tiene un impacto muy grande porque del total de los aportes personales que realizan los trabajadores, hay un 41% que va para la SAFAP, pero más de la mitad se corresponde justamente con ese aporte voluntario y menos de la mitad se correspondería solo si la gente aportara efectivamente por ganar por encima de $1.650. Bueno, a partir de esta distribución de aportes, lo que se genera en un sistema de beneficio definido como el pilar de reparto es una jubilación que otorga BPS. Básicamente la causal mínima se obtiene con 60 años de edad y 30 años de aporte. Se calcula una jubilación, como en general ocurre en los sistemas de reparto, a partir de un sueldo básico jubilatorio, que en Uruguay se calcula tomando en cuenta los 20 mejores años y actualizando esos valores, obviamente, y eso se multiplica por una tasa de reemplazo que varía entre 45% para el caso de las personas que efectivamente con 60 años de edad y 30 años de aporte se jubilan, y que eso va creciendo a medida que crece la edad de la persona y que crecen los años de aporte, hasta una tasa de 82,5% en el caso de que la persona tenga 70 años de edad y 50 años de aporte al sistema. ¿Verdad? Existe un valor mínimo que garantiza el Banco de Previsión Social, cualquiera sea la historia de contribución que haya tenido la persona en cuanto a los valores, ¿verdad?, por los cuales contribuyó, una prestación mínima que actualmente está en $350. Y también hay un tope, ¿verdad?, para este régimen. Como están topeados los aportes, también hay un tope jubilatorio que actualmente está en $1.361, ¿verdad? Y bueno, después también se otorgan, como dice allí,
jubilaciones por edad avanzada con menores requisitos. Y en Uruguay también hay una disposición constitucional de que las prestaciones de pasividad se tienen que ajustar periódicamente por índice medio de salario. Bueno, esto otro ni lo explico, ustedes lo conocen mejor que nosotros, cómo se calcula la prestación por el régimen de ahorro individual. Bueno, básicamente en Uruguay solo, digamos, el trabajador cuando se retira puede comprar una renta vitalicia que la otorga el asegurador y que, como ustedes saben, depende de los aportes, que también dependen del fondo acumulado, digamos, que depende de cuánto aporté, depende de la rentabilidad y de las comisiones de las AFAP, pero también entran en juego variables como la tasa de interés técnico, es decir, cómo se rentabilizan esos ahorros que se van desacumulando una vez que me retiro, y la edad de la persona, que obviamente está atada a la expectativa de vida y a la probabilidad de generar derecho a pensión. Entonces, en Uruguay lo que tenemos es, en la etapa de acumulación de los ahorros, es verdad, que es altamente lucrativa, como dice allí, ahora vamos a ver algo de eso. El riesgo en esa etapa, digamos, del sistema recae exclusivamente sobre el individuo, y tenemos 3 AFAP privadas y una AFAP que, digamos, opera en el derecho privado, pero sus accionistas son 3 bancos públicos, 3 bancos estatales, y que esa AFAP pública administra un 56% actualmente del Fondo de Ahorro Previsional, o sea que de alguna manera es una privatización, pero un tanto renga en la medida en que tenemos este mapa con un actor público, digamos, dentro del derecho privado, pero estatal, administrando el 56% del fondo. Y después, en la etapa de desacumulación, como allí el riesgo recae sobre la aseguradora, es decir, ya la persona se jubiló, ya sabe que esa renta vitalicia se tiene que ajustar por índice medio de salarios, el riesgo se traslada exclusivamente a la aseguradora. Allí lo que tenemos es que las privadas se han ido del mercado, porque hay pérdidas, digamos, y ha quedado otra vez el Estado con el mal negocio del pago de las rentas vitalicias con la aseguradora estatal Banco de Seguros del Estado. Bueno, digamos, en los últimos años, donde viene gobernando la izquierda en Uruguay hace 14 años, si bien no se han tocado los aspectos estructurales del sistema mixto, es decir, no se han eliminado las AFAP, que quizá era una reivindicación importante desde el movimiento sindical y desde los sectores más de izquierda del gobierno, sí han habido cambios. En particular, en 2008 se flexibiliza el acceso a las jubilaciones y se generan, en particular, los 2 primeros cambios. Se bajó el requisito, antes del 2008 eran 35 años de aporte, se baja a 30, y además, como decía hoy la compañera Corina, se asigna 1 año de aporte a las mujeres por cada hijo, y en ese sentido, bueno, fueron 2 medidas, una explícita, como decía ella, y otra implícita, pero que afectaron especialmente a las mujeres y a reducir las brechas de género que existían, por supuesto no eliminar, pero por lo menos a mitigar las brechas de género que existían y siguen existiendo en el sistema uruguayo. Además, se permitió salir a algunos colectivos especialmente perjudicados por las AFAP, y por otro lado se topearon las comisiones, que era casi que de lo único que no estaba regulado en el sistema. O sea, las AFAP tenían una serie de pautas muy reguladas de cómo podían obrar, pero en el caso de las comisiones podían descontarle lo que quisieran al trabajador, y en ese sentido se resolvió topearlas a partir de lo que cobra la AFAP pública. Como decía hoy, no pueden cobrar por encima de un 50% de la comisión que cobra la AFAP pública, que es mucho más baja que la de las privadas. Bueno, algunos resultados que creo relevantes, muy rápido. En términos de cobertura, el sistema uruguayo efectivamente alcanza logros importantes. Fíjense que el primer gráfico es la cobertura de los activos. El sistema ha venido, en particular en los últimos años, ha mejorado mucho la formalización de la economía, y hoy se cubre un 80% de la gente. Y también la cobertura en términos de activos ahí, ¿no? En términos de pasivos, efectivamente más del 95% de los adultos mayores de 65 años recibe alguna prestación de seguridad social, ¿verdad? En términos de suficiencia, este es un debate que hay en Uruguay, cuán bien funciona el sistema desde este punto de vista. Siempre es una discusión muy subjetiva si las pensiones son o no suficientes, pero en todo caso,
uno puede mirar que hay, por lo menos en términos relativos, un logro importante si uno analiza la pobreza en Uruguay, que en 2018 se ubicó en 8,1% de las personas. Fíjense que en el caso de las personas de 65 y más años, la pobreza solo afecta al 1,4%. Y claramente en Uruguay, como en la mayoría de nuestros países, pero en Uruguay esto es particularmente preocupante, la pobreza se concentra fundamentalmente en los más jóvenes y en particular en los niños, ¿verdad? Entonces, pero podríamos decir que en términos de cobertura y en términos de suficiencia el sistema alcanza buenos resultados y quizá los principales desafíos están en la sostenibilidad financiera, que es lo que muchos plantean como necesidad de modificar, de alguna manera justificar una reforma del sistema. Bueno, si uno mira la historia, en realidad la situación actual no es de las peores que ha vivido el Uruguay, ni mucho menos. La asistencia financiera ha sido históricamente alta en el Uruguay. Prácticamente el sistema quedó en equilibrio durante algunos años y después lo que vemos es que en el último periodo se incrementó levemente y hoy está en ese 1% que yo decía. Nosotros consideramos que hay que discutir la sostenibilidad financiera, que es importante, pero obviamente no puede suponer esa discusión retrocesos en términos de la sostenibilidad social. Acá hay que entender que los sistemas de seguridad social, ya lo han dicho muchos, los sistemas de seguridad social no se crearon para ser sostenibles financieramente. Que sean sostenibles financieramente es un requisito indispensable, pero los objetivos y los principios que guían la seguridad social tienen que ver justamente con los componentes que hacen a su sostenibilidad social. El alcance de la cobertura, la suficiencia de las prestaciones, los mecanismos de solidaridad, en fin, la participación social y la legitimidad que tiene el sistema en la sociedad. Y creemos que justamente hay que dar la discusión de la sostenibilidad financiera, pero en equilibrio con la necesidad de no retroceder en términos de sostenibilidad social. Reflexiones en el marco del debate en Chile. Bueno, quizá esta es la diapositiva más importante, el pilar de reparto. Uruguay, un sistema con determinados logros que uno puede considerar positivos en un país de renta media, lo logró con un sistema fundamentalmente apoyado en un pilar de reparto. O sea, no es solo deseable, sino que es perfectamente factible construir un pilar de solidaridad intergeneracional en el sistema. De hecho, la noción de reparto tiene profundas raíces biológicas en términos de lo que es la estructura familiar tradicional. Es decir, históricamente los padres se han hecho cargo de los hijos y cuando los hijos crecen se hacen cargo de sus padres cuando son más viejos y ya de alguna manera no tienen capacidad de producir. O sea que no hay nada extraño en la idea tan intuitiva de alguna manera administrar este esquema de aportes y beneficios bajo el formato del reparto, ¿verdad? Que obviamente permite mecanismos de redistribución que son muy importantes en términos intrageneracionales, es decir, de sectores de ingresos altos a sectores de ingresos bajos, trasladar transferencias, pero también de carácter intergeneracional, ¿verdad? Y un elemento importante me parecía era señalar que en Uruguay ni los sectores más conservadores hoy, quizá como acá cuesta tanto entrarle al tema de incorporar un régimen de reparto, bueno, allí ni siquiera los sectores más conservadores consideran que deberíamos transitar hacia un sistema donde solo prime la capitalización individual. En realidad, nadie cuestiona, si bien se puede discutir el tamaño, pero nadie cuestiona que haya un pilar fuerte de reparto y de solidaridad intergeneracional en el sistema. Bueno, sobre el pilar de capitalización individual que nosotros hemos cuestionado históricamente, bueno, el movimiento sindical lo ha cuestionado por motivos de lucro, por diferentes motivos, pero también por razones de eficiencia y de las falsas promesas que se hicieron históricamente, de que iba a haber una competencia que iba a ir en beneficio del afiliado. Cuando uno mira el caso uruguayo, en el primer gráfico ahí tienen las comisiones de administración que cobran las AFAP en Uruguay. La línea verde es la comisión mucho más baja que cobra República FAP, esta FAP del sector del Estado, digamos. Y lo que uno tiene en el gráfico de al lado es la proporción de afiliados por AFAP, que prácticamente no se ha movido a lo largo del periodo. Es decir, la gente no entiende, es decir, este mercado no es como el mercado de los tomates o de las hamburguesas, donde uno más o menos tiene bastantes elementos para resolver en términos de calidad, precio. Aquí en el mercado de las pensiones existen un conjunto muy amplio de fallas que hacen que de alguna manera el beneficiario no decodifique las señales que pueda haber en el mercado, no sabe no conoce las comisiones, no entiende lo que son las rentabilidades, no es un experto en finanzas y por lo tanto evidentemente
no sabe ni a qué AFAP está afiliada en Uruguay y por lo tanto permanece ahí con independencia de las rentabilidades y las comisiones. Esto ha sido caldo de cultivo para que en Uruguay haya habido ganancias extraordinarias de las AFAP. Yo lo hablaba con Recaredo y con Marco hoy en el almuerzo. Ellos me decían que aquí en Chile el lucro, digamos, la ganancia de las AFAP estaba en un 20-25%. Si uno mira el resultado de los balances respecto del patrimonio, estaba en un 20-25%. Esto en Uruguay está en el orden del 60%. Son ganancias escandalosas realmente las que obtienen las AFAP en Uruguay, y que nuestro ministro de Trabajo, que es un ministro que ha estado acá en Chile, el ministro Murro, quizá alguno de ustedes lo pudo ver cuando estuvo, las comparó directamente con las ganancias que obtiene el narcotráfico, es decir, para tener una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, sobre el pilar de capitalización también existe, un minuto más, existe esto que a nosotros nos preocupa, que es la calecita en la que solo ganan los privados, decimos. ¿Qué pasa? La seguridad social, con el dinero de la seguridad social, digamos, se va una parte a las AFAP, que cobran sus comisiones, deducen, garantizan su lucro, y la seguridad social a partir de eso precisa dinero y por lo tanto emite deuda que compran las AFAP. O sea, el Fondo de Ahorro Previsional en Uruguay consiste en deuda pública, y por lo tanto esa rentabilidad después de la que nos hablan las AFAP que obtuvieron y que nos hicieron un servicio tan importante, no son otra cosa que algo que pagamos nosotros con nuestros impuestos para financiar eso, ¿no? Entonces, después en la etapa de desacumulación también aparece el Estado pagando las rentas vitalicias, y evidentemente es un sistema que no ha servido solo a los privados, les ha servido a los trabajadores y al Estado, es mucho más dudoso. Con esta negativa, digamos, contra el sistema AFAP, este rechazo que tenemos en Uruguay al sistema AFAP no implica estar en contra de un pilar de capitalización o un fondo de reservas técnicas como el que se maneja aquí en la propuesta alternativa. Nosotros creemos que diseñar un esquema de ese tipo puede contribuir no a los beneficios que en general nos venden cuando nos presentan los sistemas AFP, sino que puede tener la ventaja de alguna manera de distribuir de forma más equitativa las cargas entre las generaciones presentes y futuras. Pero ese pilar de capitalización o ese fondo de reserva obviamente no tiene que estar privatizado ni tiene que responder o conformarse a partir de cuentas individuales, sino que perfectamente los puede administrar el sector público, puede ser de carácter colectivo, ¿verdad? Y sin lucro, obviamente. Bueno, me voy de esta para no seguir. Mensaje final, el título de la actividad: derribando mitos sobre los sistemas de reparto. Efectivamente, Uruguay es un modelo donde se alcanzan resultados relativamente buenos, por lo menos si lo comparamos con Chile, y efectivamente eso se asienta en un pilar importante de solidaridad intergeneracional. Fondos de pensiones para la seguridad social o el mercado financiero. Bueno, creo que allí efectivamente lo que hay que discutir es no si capitalizar o no capitalizar, o tener no tener un fondo, sino justamente un fondo al servicio de qué. Claramente hoy nuestros fondos, los que tenemos, están al servicio de intereses que no tienen nada que ver con la seguridad social, y de alguna manera nosotros creemos que hay un espacio para que los sistemas de reparto incorporen un fondo, pero que ese fondo administrado por el Estado, de carácter colectivo y sin lucro, de alguna manera cumpla con algunos principios esenciales que hacen a la equidad intergeneracional. Y bueno, la foto de abajo la conocen, son ustedes en la calle, la de arriba somos nosotros, los trabajadores en Uruguay, peleando por lo mismo que ustedes. Muchas gracias.